Deuteronomio. Ya se dijo que es el quinto libro del Pentateuco. Esa es otra palabra que a veces nos hace trabalengua, ¿verdad? Pero penta significa ¿qué? 5. Y hemos decidido que el autor de este libro es ¿quién? Moisés. Y normalmente es así, ¿verdad? Se le atribuye a Moisés y no vamos a debatir este tema. Hay unos puntos en el libro que nos van a hacer rascar la cabeza un poquito, porque por ejemplo, en este libro, vamos a ver que Moisés muere. Entonces, si Moisés es el autor, ¿cómo él pudo hablar de su muerte? Y sabemos de que no pudo cruzar a la tierra prometida, pero hay unos detalles en este libro que son provistos, que hablan del otro lado de la tierra prometida. Entonces, vamos a hablar brevemente de algunos de estos puntos, ¿verdad? Aquí. Pero ya también me dieron tarea, estuve anotando las interrogativas que se hicieron y no tengo ni tiempo para contestarlas de hoy, pero las he escrito y las contestaremos a medida que del transcurso de la semana. Así que gracias por esas preguntas. Pero antes de entrar al libro de Deuteronomio, tengo una pregunta. El castigo, hablando hoy también de los niños, ¿qué muestra? ¿Será que muestra pecado o será que muestra rebeldía, pecado y rebeldía, o será que muestra amor? ¿Dolor? También muestra dolor. ¿A ustedes alguna vez les pasó que, quizás a ustedes no, pero a mí sí, que mi padre o mi madre cuando me iban a dar mis cinturonazos o latigazos con una varita, aquellas varitas delgaditas que, ay, esas como duelen, pero también el cable de la plancha duele, pero a ustedes nunca les dijeron, esto me va a doler más a mí que a ti? Y uno razonaba, ¿verdad? Bueno, si te va a doler, ¿para qué lo haces, verdad? Pero ellos intentaban corregirnos a su manera. Es más, senté a mis niños el otro día y les dije, lo único que yo aprendí de donde yo vengo es que las cosas se solucionan a golpes. Burro, testarudo, no aprendes nunca, jamás, nunca vas a servir para nada. Es lo que algunos padres así te corrigen, supuestamente, ¿verdad? Pero hablando de Dios y hablando del libro de Deuteronomio, vamos a estar hablando que está dirigido a los padres, para los hijos y a los hijos también, y vamos a hablar más tarde de esto, ¿verdad? Pero hablando del castigo, porque por ejemplo, antes de entrar a Deuteronomio, si usted va a Números conmigo, que ya se dieron se dio el resumen de estos capítulos, ¿verdad? De Números, perdón. Pero ya entrando en Deuteronomio, capítulo 1, en la sección del verso 34 al 40, vemos que Dios castiga a Israel ahí. Entonces, pero hemos visto que Dios había castigado a Israel varias veces y ya se dijo que Deuteronomio en sí se traduce como una segunda ley, pero realmente la pregunta ¿es otra ley? ¿O es la misma repetida? ¿O es recalcándola? Si recordamos, ¿quiénes habían muerto ya en el desierto? Todos los que habían salido, que eran de 20 para arriba, ¿verdad? Con excepción de Caleb y Josué. Entonces aquí, la nueva generación, el líder les vivía recordando, lo que están haciendo es lo mismo que sus padres testarudos estaban haciendo. Aprendan de los errores de sus padres. A ver, padres, ¿cuántos hemos cometido errores? Todos. Y a veces no queremos que nuestros hijos cometan el mismo error. Pero nuestros hijos se creen, es que ustedes son viejos anticuados, no son tan chispas como yo y a mí no me va a pasar lo mismo que te pasó a ti. Y luego ahí vienen, fíjate que no sé cómo sucedió, pero
Y ahí está la cosa, ¿verdad? Y a veces se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Y a veces queremos, ahora como ya nosotros que vamos creciendo, que nuestros hijos tampoco cometan. Y a veces nos sucede que lo mismo, ¿verdad? Quieren aprender por los golpes de la universidad, de los golpes de la vida, ¿verdad? A veces, pero el Señor castiga a Israel. Entonces, pero ya hemos dicho que a veces Dios es pintado como un Dios malévolo aquí en el Antiguo Testamento, que solamente para castigar y para maltratar y para oprimir. Pero recordemos de dónde sacó el Señor a Israel: de Egipto, de la servidumbre, de esclavitud. Entonces, la pregunta aquí que les hice al inicio: ¿el castigo es bueno o malo? Solamente hay una persona que cree que es bueno. Por ejemplo, si nos adelantamos un poquito, dice: el padre que no corrige a su hijo, lo aborrece. Pero si lo amas, lo vas a corregir. Pero también hay diferencia entre castigar y corregir, ¿verdad? E instruir también, y vamos a estar hablando de esto en Deuteronomio. Y ya habíamos hablado brevemente anteriormente de esto, ¿verdad? Pero nos va a estar diciendo de que cuando te despiertes, cuando te sientes, cuando andes, en otras palabras, sí, cuando vayan por el camino, en otras palabras, todo el tiempo hay una oportunidad para enseñar una lección a tus hijos. Cada oportunidad, toda oportunidad. Entonces, y lo aprovechamos para bien o para mal. Recuerden que el domingo pasado dijimos que todos somos ejemplo de algo, ¿verdad? Del bien o del mal. Y sí, a veces lo mezclamos, pero mayormente, ¿qué es lo que le mostramos a nuestros hijos? ¿Cómo? Entonces, quiero decirles que Deuteronomio nos va a decir que el castigo es para nuestro bien. Pero aquí está, ese es el encabezado, ¿verdad? Pero la corrección, la instrucción es lo que vamos a estar aprendiendo. Pero llegamos al punto que a veces las palabras deberían bastar, ser suficiente. Hijo, no hagas eso. Hijo, eso no te conviene. Hijo, piénsalo. Hijo, considera. ¿O has considerado? Pero a veces otra vez, tú qué sabes, Y a veces, por ejemplo, no vamos a hablar de tecnología, pero nosotros como padres a veces le decimos a nuestros hijos: ¿dices este video que anda circulando nuevo? Los hijos dicen: ese ya tiene 5 años de haber circulado y apenas los estás viendo, viejo anticuado. ¿Qué más me vas a enseñar si ya lo que me estás diciendo es del siglos pasados, ¿verdad? Entonces ellos según son más modernos, más actualizados, entonces. Pero la Biblia es de tiempo atrás. ¿La podemos usar hoy? ¿Los principios son válidos el día de hoy? Lo son, lo son. Así que, ¿es Dios malévolo? Porque hemos visto aquí en el transcurso de Éxodo, Levítico, Números y ahora Deuteronomio, y vamos a estar viendo más que va a haber un poquito más de guerras. Entonces, ¿es Dios malévolo en el sentido que le da instrucción a su pueblo y decir: ¿sabes qué? A este grupo, aniquílalo completamente, no dejes nada? Dios es santo. Entonces su santidad, dice la hermana, no puede permitir. Y aquí está el detalle. A veces nos preguntamos por qué Dios hizo esto, pero la pregunta que yo me hago es: ¿por qué Dios me permite vivir? Siendo quien yo soy, usted y yo nos consideraríamos aquí buenos, ¿sí o no? ¿Alguien aquí que se considera que yo soy el más malévolo No, en nuestra naturaleza nos consideramos seres buenos. Pero nos dice la Biblia que todos nos hemos descarriado, todos nos hemos y no hay nadie que haga lo bueno. Bueno, escúchame, ¿será cierto esto, que no hay nadie que haga lo bueno? La realidad es de que nuestro bueno le cae tan corto al Señor, que nuestro bueno, nuestro mejor, nos dice la Biblia que es como, y ese trapo de inmundicia, continuando con el tema de los bebés. ¿Sabe qué es un trapo de inmundicia? Es un pañal sucio. Así dice la Biblia.
Un trapo de inmundicia es algo que está sucio, y así estará nuestro mejor. Así será nuestro mejor. Y no estoy hablando y no estoy diciendo que, por favor, no me malinterpreten, de que no hagamos. Nosotros debemos hacer todo lo posible por hacer el bien, lo correcto, y como hijos de Dios debemos practicar el bien y no lo malo. Pero otra vez, cuando se compara nuestro bueno a la santidad, a lo que Dios es, estamos hablando de dimensiones diferentes que no le caemos ni a los tobillos. Entonces, esa es la comparación, ¿verdad? No es de que no nos exhorta a que hagamos lo bueno, es más, nos exhorta a que nos estimulemos el uno al otro a hacer lo bueno, ¿verdad? Hacer el bien. Pero otra vez, nuestro mejorcito. Pero entonces, aquí va otra pregunta. Entonces, y las estaremos viendo aquí en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Es Dios malévolo? ¿O el castigo es malo? ¿Es Dios amoroso? ¿Sí o no? Su mera esencia es amor. Y hemos hablado que Dios es amor, pero no meramente amor equivale a Dios. Porque hemos hablado que hay diferentes clases de amor, ¿verdad? Pero el amor de Dios es el más puro, el más bello, excelencia, no hay otra vez defecto ahí en su amor. Pero pregunta aquí basado en esto, ¿a quién ama a Dios? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y mostró su amor por medio de dar a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario para mostrarnos su amor. Pero aquí vamos a entrar en un tema en Deuteronomio y en los libros que le siguen. Él siendo amor y que amó al mundo, ¿será que ama más a algunos y a otros menos? ¿Será que tiene preferencia? Y vamos a estar contestando estas preguntas, porque son preguntas legítimas. Porque otra vez, ¿por qué un Dios amoroso, que no es malévolo, va a indicar instrucciones a su pueblo, decir, a esta raza y a esta raza, elimínalos completamente? Porque te van a hacer la vida imposible, ahí van a estar a tu lado. Pero ¿será que Dios sabe quiénes le entregarán su vida, quiénes se arrepentirán? Vamos a estar hablando de esto, ¿verdad? Pero ¿por qué a esta raza sí y a esta raza no? Si Dios ama a todo el mundo. Pero también tenemos consolación en Apocalipsis, que hablamos el domingo pasado, 5:9 y 7:9, que nos dice que un día ante el Rey de Reyes y Señor de Señores estarán parados de toda tribu, lengua y nación. Entonces, ¿cómo vamos a rectificar esto? Si vamos a estar viendo historias de que aniquilan a este grupo completo, o ellos caen también como presos de otro grupo y mueren muchos de ellos. Vamos a estar dialogando de esto. Entonces las preguntas continúan. ¿A quién ama a Dios? ¿Tiene preferencia? ¿Y por qué otra vez Dios permite o pide de que este grupo o aquel o el otro sea aniquilado completamente? ¿A quién se dirige Deuteronomio? Al pueblo de Israel, pero más específicamente, ahora a los padres, que en aquel entonces eran niños cuando salieron de Egipto, y les comienza a recordar. Sí, era la tarea de los padres enseñarles todo esto que vimos en Números, en Levítico, pero ya sus papás han muerto. Ahora hay que recalcarlo y recordarle. Pero ¿sabe quién más se está preparando para su muerte? Y aquí don Víctor nos dio este resumen, ¿verdad? Moisés. Ya enterró a su hermano Aarón, a su hermana María. Ahora él ya sabe que ahora le toca a él. Él ya sabe que no va a pasar a la tierra prometida.
Y es más, vamos a ver, que no sé si como buen líder acepta su responsabilidad. Dice, por culpa de ustedes y su rebeldía, yo no voy a entrar. Pero la realidad es de que también él fue. Pero les echa la culpa y vamos a ver esto, ¿verdad? Enseguida. Pero él ya sabe que está por dar sus últimas. Pero está preparando a este pueblo a entrar a la tierra prometida ahora sin Moisés. Es más, todo este grupo no había experimentado su vida sin su líder Moisés. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no está nuestro líder. Y por favor no malinterpreten, yo no me pongo ni a los tobillos de Moisés. Pero un día yo no voy a estar aquí ya. El Señor me va a llamar a su presencia. No sé cuándo será. Como puede ser ahorita, puede ser mañana, puede ser dentro de, no 100 años, no, pero a lo mejor ya no vivimos más pero no tengo 10 años tampoco, hermano, entonces no serían 100, ¿verdad? Pero los años que el Señor nos dé, usémoslos para su honra y su gloria. Pero padres, les tengo una noticia, un día ustedes tampoco estarán aquí. A veces estamos ahí sobre nuestros hijos, ahí que no se caigan, que no se raspen, que no les pase nada. Pero un día usted no va a estar ahí. Y un día van a tener que tomar sus propias decisiones. Cuando están pequeñitos no los podemos arrastrar a la iglesia, aun cuando no quieren, ¿verdad? A ver, ¿a cuántos de ustedes los arrastraron a la iglesia? Dice el hermano, todavía me arrastran, ¿verdad? No, es broma. Nos arrastran, nos arrastraron. Pero aquí está el detalle. A sus hijos, cuando son pequeños, usted los lleva a donde usted quiere. Que aunque pudiera alegar de que a veces como padres vamos a donde nuestros hijos quieren ir. ¿Es así o no es así? Papi, que yo quiero ir, mami, quiero ir, llévame. ¡Que me lleves allá! Y si no, tiran un berrinche, ¿verdad? Pero ustedes los pueden medio forzar a levantarse e ir a la escuela, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Medio los pueden forzar a que hagan su tarea. Pero un día van a tomar la decisión si quieren hacer esto o lo otro o no. Y un día van a tomar la decisión si van a ir a la iglesia o no. Pero más importante que eso, van a tomar la decisión si obedecer a Dios o no. Pero aquí Deuteronomio está tomando Moisés el tiempo para repasar todo lo que ha sucedido en un síntesis, pero también por otro motivo. Y por dos motivos se le ha nombrado una segunda ley a Deuteronomio. Realmente sí es repitiendo y recordando lo que ya los padres deberían haber enseñado, pero los mismos padres desobedecieron aquello que se tenía que obedecer, entonces se está recalcando, pero con otro motivo. Vamos a ver Josías más adelante y otros que se rompían la cabeza, es más, rasgaron. No puede ser que el libro ha estado ignorado por tanto tiempo, aún por los líderes. Pero hay cosas que se practican no como se instruyeron aquí en Deuteronomio. Pero en Deuteronomio vamos a ver que aunque es un repaso, hay unas pequeñas variaciones a números y se practican como están en Deuteronomio, ya no como en números. Pero hay cosas que se hacen de acuerdo a números y no como en Deuteronomio. Y hay cosas que completamente se continúan ignorando. Entonces, otra vez, como padres no somos perfectos. Y en esta tierra jamás lo seremos, pero tenemos un estándar. ¿Y quién es ese estándar? Es Cristo, es su palabra, pero otra vez, como padres debemos hacer todo lo posible para ir siguiendo el camino que es Jesús, la verdad y la vida, mostrarle a nuestros hijos. Sí, van a ver nuestros errores y horrores, pero esperamos que imiten lo bueno de nosotros, que otra vez nuestro bueno a veces no es tan bueno, pero que hagamos lo posible ahí. Entonces, ¿a quién se dirige Deuteronomio? A los padres que eran hijos, ¿verdad? Y ahora para que ellos se encarguen de enseñárselo a sus hijos, ¿verdad? Obedecerlo. Entonces, sí, es un recordatorio de todo esto, pero también incorpora algunas modificaciones o cambios y estaremos viendo esos cambios. Ya hablamos quién es el autor, ¿verdad? Y
Hay dos opciones que podemos considerar más plausibles. ¿Se recuerdan cuando murió Aarón? Dios le dijo así va a suceder. Es más, ya llévatelo, suban, tráete a su hijo, la ropa sacerdotal, pásasela, viste a su hijo. Y ahí quedó Aarón, ¿verdad? Dios le dijo tal y como iba a suceder. Entonces hay un potencial que Dios le dijo así vas a quedar. Y que él mismo escribió su... Y eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces Dios puede revelarle. Y es más, otra vez, Dios le dijo así va a suceder. Y cuando obedecían así sucedía. Pero también si desobedeces, es más, también cuando pone, aquí están sus opciones, el bien o el mal. Ustedes escojan. Y muchas veces escogían por acá. Pero también tenemos en el aspecto de que para hoy, para nosotros aplica, ¿verdad? La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Pero a veces queremos la bendición a pesar de nuestra desobediencia. Entonces, ahí estaremos hablando de esto, ¿verdad? Pero también hay otra potencial teoría de que muchos de los autores así, aún por ejemplo del apóstol Pablo, a veces utilizaba un escritor. Hemos hablado que para que alguien se convirtiera en un maestro de la ley, tenía que haber sido un escriba. Vamos a aprender más tarde de Nehemías, que viene de la línea de Aarón, ¿verdad? Pero por ejemplo, para poder convertirse en un doctor de la ley, por decirlo así, un intérprete de la ley, tenías que haber sido un escriba por lo menos 10 años. Pero también en los tiempos antiguos no había tecnología. A ver, ¿cuántos de ustedes hoy tienen su Biblia en uno de estos aparatos, verdad? Lo puede conseguir en diferentes idiomas, en diferentes versiones, en audio, etcétera. En aquellos tiempos, la palabra del Señor, las culturas eran orales, todo se transmitía oralmente, se repetía para memorizarlo y pasarlo de la mente al corazón. Y ya lo que pasa al corazón ya no lo olvidas fácilmente. Pero se escribía, bueno, lo estoy escribiendo así, se escribía así, de la derecha a la izquierda. Y los primeros, es más, si usted quiere hacer su propio estudio ahí más tarde, hay libros que hoy en día usted puede encontrar, y déjeme aclarar esto. Por ejemplo, ya hemos dicho que y discúlpeme, mire, ya se me está rompiendo esta Biblia. Este libro fue impreso por una impresora, ¿sí o no? Es tecnología. La Biblia antes existía en rollos. Ahora ya los tenemos en teléfono, más moderno, ¿verdad? Pero en formato de libro no siempre han existido. Antes no todo el mundo tenía su propia copia del libro, entonces solamente había rollos y alguien los leía. Pero anterior de eso, había pergamino, se escribía en piel de animal, en hojas de planta que se hacían, en tablas de madera y de piedra. Es más, ya vimos que los 10 mandamientos fueron dados a Moisés, ¿en qué? En tablas, ¿verdad? Pero mayormente se pasaba en formato oral. Pero hoy en día todavía existen Biblias impresas que fueron imprimidas, se dice, hace mucho tiempo atrás. Es más, la otra vez les di esa noticia, que la de español le ganó a la de inglés. La teníamos nosotros primero en español que los de inglés. Pero aquí está el otro detalle. Hay libros que no han permanecido, en el sentido que ya no tenemos el original. No estoy hablando que no hay réplicas o copias, pero por ejemplo, lo original no lo tenemos, ¿ok? Pero hay
original, por ejemplo, una de las primeras Biblias que se imprimió todavía existe en uno de los, ya estoy hablando ahora de formato de libro, ¿verdad? Porque hay libros antiguos, la Biblia es más, se considera que Job, el libro de Job es uno de los más antiguos, ¿verdad? Pero otra vez, ¿cómo fue que se reveló todo esto y quién fue el autor y cómo llegó a esto? Pero a lo que voy de que usted no va a encontrar hoy en día libros auténticos que fueron los primeros. Hay muy pocos que, es más, no va a encontrar que le ganen a la Biblia, que hayan existido mucho tiempo atrás y que todavía tengamos los originales. Pero a los originales que me estoy refiriendo de la Biblia, existen, que fue el primero que se imprimió con una impresora, todavía existe, y eso ya hace muchísimo tiempo atrás, y puedo darles las fechas si usted desea hacer un estudio adicional. Pero normalmente muchas de las culturas eran orales y no todo se escribió, pero es más, también la Biblia más tarde nos dice, aún en cuanto simplemente a los hechos de Jesús, que no todos fueron escritos, porque si fuesen todos escritos, no cabrían en ninguna biblioteca. Pero ¿cómo es así si solamente vivió tanto tiempo? Todo lo que el Señor hizo. Es más, otra vez, es algo increíble ahí, pero vamos a hablar más de eso más tarde. Pero en cuanto al autor del libro de Deuteronomio, otra vez se le atribuye a Moisés, y ya sea que él mismo lo escribió y alguien más lo terminó, o él o Eleazar, o Josué, o uno de los levitas, de los escribas, otra vez porque a través de la descendencia de los levitas vienen muchos de los escribas, y estaremos aprendiendo de esto más tarde. Ok, una pregunta aquí, antes de entrar a Deuteronomio, mientras estamos entrando a Deuteronomio. Hoy en día, en el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo, se le pinta a Dios como todo amor. Ya hablamos que si Dios es amor o es malévolo, etcétera, ¿verdad? Y Él amó a todo el mundo. Muchos pintan a Dios en el Antiguo Testamento como un Dios diferente, malévolo, malo, vengador. Con don Víctor en nuestro tiempo de discipulado hablamos de este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es así? Fue una de las preguntas, ¿verdad? ¿Dios se venga? Y hemos hablado de esto. Y el Señor nos dice en su palabra en el Nuevo Testamento, mía es la venganza, ¿verdad? No os venguéis. Lo que nos está diciendo, déjamelo en mis manos, yo me haré cargo. No tomes la venganza en tus propias manos de vengarte, ¿verdad? Pero aquí estaremos viendo otra vez, y hemos visto que el Señor le dijo a su pueblo, ahora vénganse de estos que le han hecho mal. Entonces estaremos aclarando unos de estos puntos, pero la pregunta que quiero hacer aquí, ¿Dios cambia? Su palabra nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, no es de que tenía menos poder y ahora tiene más poder, o de que tenía mucho poder y ahora va menguando, se va haciendo viejito y con menos fuerzas. Nosotros los humanos, algunos dicen que cuando nacimos comenzamos a morir. Pero la realidad también, pues llegamos a una etapa que después ya nos comienza a doler la cadera, los tobillos, ya no vemos, ya no, los dientes se nos caen, ya hay que por un licuadito y ya después no estamos aquí. Pero nosotros somos humanos y a veces somos así, el sub y baja, ¿verdad? Que un día estamos bien, al otro día no. A mí me pusieron a hacer trabajo ahí, y trabajé y vengo dolorido ahorita también, ¿verdad? Pero nos duele todo a veces, pero el Señor no es así. Él es el mismo. Él no cambia. Pero otra vez muchos han pintado al Señor en el Antiguo Testamento y aquí vamos a ver en Deuteronomio y después en los otros libros más adelante también otra vez. Vamos a ver muchas guerras. ¿Eran necesarias? Pero les tengo una noticia. Acá desde el principio para Adán y Eva era la responsabilidad de guiar a sus hijos, instruirlos. Pero aún desde Caín y Abel, ¿qué vemos? Ahí vemos rebeldía y vemos muerte, etcétera.
Y hay borrón y cuenta nueva con el diluvio, porque se había multiplicado la maldad. Y se baja del barco aquel hombre y lo primero que hace es que hace una gran fiesta y se emborracha. Y luego su hijo comete un grave pecado, que lo hemos hablado y hay teorías ahí, pero vienen las consecuencias. Y las consecuencias se viven pagando. Pero de repente alguien no hace su trabajo, abandona su responsabilidad y alguien crece no en los caminos del Señor y de repente se convierte en el enemigo más adelantito. Entre hermanos se pelean, Jacob y Esaú. ¿Esos eran hermanos o? Y después vemos las consecuencias de esto. Es más, aquí en Deuteronomio vamos a ver de que cuando quisiste pasar por la tierra de Esaú vas a tener que comprar todo, porque el agua, la comida, vas a tener que pagar. Sí, porque yo le había dado este terreno a él, pero permítenos pasar, somos hermanos. ¿Qué crees? No, cómprame, te vendo si quieres. Eso no lo vimos así, pero Deuteronomio nos lo va a dar estos detalles, ¿verdad? Así que, pero Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y algunos dirán de que en el Antiguo Testamento operaba la ley y que hoy estamos bajo la gracia. Me gustaría debatir esto, pero no lo vamos a hacer. La gracia de Dios estaba operando acá también. Les tuvo misericordia, les extendió gracia, les extendió de todo. Y sí, pagaban sus consecuencias. Pero otra vez vemos a Dios como malévolo algunos acá. Pero otra vez, si Dios te provee cobertura, protección, los linderos, por dónde ir y qué hacer y cómo hacerlo y por qué hacerlo, pero cuando decides salirte de eso, te está saliendo de la cobertura, de la bendición, de lo que Él ha prometido bendecir, ¿qué vas a esperar? Todo lo negativo, todo lo malo y hasta la muerte. Y es más, usted y yo vamos a morir por el pecado, porque si no hubiéramos quedado vivos por la eternidad de nuestros delitos y pecados, sin esperanza. Pero la muerte también es parte de la solución para entrar a la vida nueva, y estaremos hablando de esto, ¿verdad? Pero aquí Moisés está otra vez preparando a su pueblo, y lo digo de esta manera porque, ¿se acuerdan? Que también vimos que se puso a Dios al tú por tú. Este es tu pueblo, cuando eran rebeldes y el Señor le decía, no, este es tu pueblo, no me lo regreses a mí. Cuando han optado por desobedecerme, no es mi pueblo. Ellos han optado de salirse y hacer lo que bien les parece. Y en los jueces vamos a aprender de que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Pero aquí Moisés está preparando al pueblo para entrar en una nueva era. Sin Moisés como su líder, y van a haber cambios. Y ya escuchamos en uno de los resúmenes, creo que fue don Víctor también, el resumen de, o fue hermano Tacho, ¿quién nos lo dijo, hermana Natalia? No sé, del resumen de que ahora Moisés dice, no podré llevar esta carga yo solo, vamos a poner líderes, pero la realidad es de que está relatando lo que había sucedido. Pero aquí hay un detalle que vamos a aprender en Deuteronomio. ¿Se acuerdan que fue Jetro quien le dio la sugerencia que pusiera jueces sobre 10, 50, 100, 1000, etcétera? Pero aquí vamos a aprender que fue a petición del pueblo. Entonces regresamos a la pregunta, ¿era esto algo que Dios honraba? ¿O honró? ¿O fue algo que Dios, porque ya no estaban siguiendo a su líder, sino que fue a petición del pueblo, que les dice, yo les puse esto a petición de ustedes, hicimos aquello a petición de ustedes, y esto porque ustedes lo pidieron? Entonces, ¿quién dirige a quién? Si lo aplicamos al día de hoy, ¿se hace lo que la congregación dice, o lo que el pastor dice, o lo que Dios dice? Hay congregaciones que son lideradas por la congregación, todo lo que la congregación dice. Hay congregaciones que dice el pastor, solamente lo que yo digo es lo que se va a hacer. Y hay congregaciones que ambos, como el pastor y la congregación, se someten a lo que Dios dice. ¿Qué clase de congregación vamos a hacer aquí nosotros? Porque si vamos a hacer lo que cada quien dice, pues nos vamos a meter en problemas, porque
este grupo pide algo, este otro grupo pide algo. Y quería mencionar esto brevemente, y no es para entrar en tema político. Pero recientemente en la noticia, en la cultura americana, no sé si ustedes lo han leído, el presidente de este país decide llegar a una iglesia que la pastorea un hombre que escribió un libro que se llama el libro Radical. Lo hemos leído como congregación. Pasa a la congregación, el pastor decide orar por su presidente. El pastor pide que el Señor le dé sabiduría, le dé entendimiento, que pueda discernir entre el bien y el mal, que pueda guiar, tomar decisiones bíblicas. Y aún menciona de que el necio no escucha consejo, prácticamente diciendo que el presidente no sea un necio, sino que sea sabio. Y no dijo nada negativo ni nada positivo de ni un grupo ni de otro. Pero instantáneamente su iglesia se dividió y el país entero prácticamente, pastor malévolo por orar por el presidente. Y el otro le dijo, le hubiera testificado. Es más, en su oración presenta todo el plan diciendo, Señor, reconocemos que eres el único verdadero Dios supremo, creador, nos sometemos a ti, no hay mejor gobierno que el tuyo, etcétera, ¿verdad? Pero un grupo diciendo, no hubiera orado por él. Otro hubiera orado de esta manera positiva. El otro grupo diciendo, hubieran orado por él negativamente, etcétera. Y todo el mundo criticando. Pero aquí hay una noticia. Su responsabilidad y mi responsabilidad, independientemente en quién esté en gobierno, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Orar por ellos, sean buenos o sean malos, el Señor los permite, hay que orar por ellos. Sí, algunos decimos, Señor, llévatelo, que se muera ya. No. ¿Cómo debemos orar por ellos, verdad? Entonces eso se convirtió otra vez en un tema muy polémico, controversial. Pero si el pastor le hace caso, no le des entrada al presidente que venga aquí a nuestra congregación. Un grupo fue de repente que le llamó, estoy pasando por aquí, voy a pasar a visitar tu iglesia. Nada de que para promover una agenda o algo, sino que otros dijeron, no, pues hubieras orado ahí con él, ahí sentado en la banca, ¿para qué lo pasaste a ponerle tu brazo ahí para orar por él? Críticas de todo, ¿verdad? Pero otra vez, nuestra responsabilidad es orar por nuestros gobiernos, y queramos o no, otra vez sean buenos o sean malos, orar por ellos, ¿verdad? Y venga o no venga, ¿verdad? Pero ahí está el detalle que también sucede y que otra vez entramos en polémica, que si llega el presidente o no sea el presidente, una persona famosa, vamos a sacarle la carpeta roja, vamos a asegurarnos que hay alguien en la puerta, que los baños estén limpios, que se aspiró, que nos venimos bien vestiditos. Pero llega una visita, pues, la realidad es que deberíamos tratar a cada persona con dignidad, con respeto, sea quien sea, venga de donde venga, cualquier estatus. Porque otra vez, si Dios es amor, nosotros debemos ser amorosos, ser imitadores, nos dice Efesios, ¿verdad? Más tarde. Pero en otra vez, están entrando a una nueva era, sin su líder espiritual aquí, por decirlo así, pero últimamente, ¿quién es su líder? Es Dios, ¿verdad? Sí estarán los jueces, pero vamos a ver que los jueces otra vez más tarde se van a corromper y cada uno va a hacer lo que bien le parece. Pero aquí hay un detalle, los está confortando diciendo, sí, yo voy a morir, pero Dios es Dios, Él es santo y Él merece su lealtad, su respeto, su obediencia, que sean temerosos de Él. Aquí vamos a recalcar todo esto. Pero una pregunta. Dios es santo. No es la pregunta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con esta frase? Dios demanda obediencia. ¿Su santidad demanda obediencia? Y diríamos que eso es correcto, y lo es, pero va un paso más allá. No solamente la santidad de Dios demanda obediencia,
sino que demanda obediencia completa. Pero aún va un paso más allá. No solamente demanda obediencia y obediencia completa, sino obediencia completa e inmediata. Y creo que esa es una de las claves. Inmediata, completa e inmediata. ¿Por qué? Hijo, ve a tirar la basura. Oh, sí, sí, papi. Y ya el camión de la basura pasó hace 3 días y no pasa hasta la siguiente semana. ¿Me obedeció? Quizás sale hasta el 4.º día a sacarla, pero es obediencia, pero obediencia dilatada es desobediencia y rebeldía. Quizás debía ser más específico, específico. Saca la basura en este preciso momento, por favor. Sí, espérame cuando termine de leer este libro, jugar este juego, de hacer esta tarea. ¿Será que así somos nosotros a veces? Señor, te obedeceré, pero cuando sea conveniente, porque ahorita el trabajo demanda mucho de mí, o tengo este compromiso, o aquello, lo otro, etcétera. Cuando Jesús le dijo a los pescadores, vengan y síganme, dijeron, déjame terminar de remendar la red y a ver si me conviene, déjame ir a ver, me esperan en la casa. ¿Qué dice? ¿Lo dejaron todo? Luego dice, pero ahí la palabra esa nos hace, porque para usted, luego lo hago, luego, después, ¿verdad? Pero a esa palabra luego, ahí significa inmediatamente en ese preciso momento. Que aunque más tarde después hay otras invitaciones y dicen, déjame ir a despedir a mi padre, déjame ir he comprado, hay excusas, ¿verdad? Hay excusas. ¿Cuál es la nuestra? Pero aquí en Deuteronomio vamos a estar aprendiendo otra vez que Dios demanda obediencia, que seamos ejemplo de obediencia a nuestros hijos, que se la enseñemos, no solamente hablada, repetirla, sino que con nuestra vida vivida. Y les iba a preguntar, ¿están listos para entrar? Y estoy notando que es la 1:50. Ay, ay, ay. Ustedes hablaron mucho, fue el problema. Ok, vamos a entrar brevemente, ok, pero solamente vamos. Ya el capítulo 1 ya nos dieron el resumen, ¿verdad? Que se nombraron los jueces, pero otra vez es una repetición de lo que sucedió. El capítulo 2 nos da el resumen de los años que pasaron en el desierto, ¿verdad? Y aquí prácticamente también es un resumen, el capítulo 3, de las batallas, de las derrotas que ya sucedieron, pero se están recalcando, ¿verdad? Y recuerden que el domingo pasado hablamos de Rubén y Gad y la medio tribu de Manasés. Aquí en el capítulo 3 del verso 12 en adelante al 22 nos habla que se establecieron al oriente del Jordán, no cruzaron, ¿verdad? Aunque que otra vez la idea es de que iban a cruzar para ayudar a entrar al otro pueblo, al resto del pueblo, pero se iban a retornar a vivir al oriente del Jordán. Y aquí al final del capítulo 3 vemos otra vez que a Moisés no se le permite entrar a Canaán. Entonces leamos esa última parte y concluimos y nos vamos, porque dice el 3:23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Está notando otra vez que se está reconociendo que no hay Dios como nuestro Dios. Hay dioses falsos, pero en este caso no hay Dios que pueda hacer lo que Él hizo. Él lo creó todo, tiene toda potestad, todo dominio, y es ahí donde se acuerda que también hablamos que Dios es una palabra que nosotros utilizamos, que la conocemos mayormente como una palabra negativa, ¿verdad? Pero Él tiene toda potestad, toda autoridad, todo dominio, todo poder. Entonces no hay Dios como nuestro Dios. Le está reconociendo aquí el autor, ¿verdad? El versículo 25. Pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos
porque no pasarás el Jordán. Aquí no hay otra duda, que Dios le está hablando ¿a quién? A Moisés. Y Moisés está escuchando de Dios, no vas a pasar. Te voy a permitir que subas allí y la devises solamente por la segunda vez, porque ya habían estado ahí, ¿verdad? Pero no vas a pasar. Porque no pasarás el Jordán. El 28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Entonces, aquí el Señor le dio instrucción a Moisés que anime y fortalezca. ¿A quién? A Josué. Porque él sería el nuevo líder que lideraría al pueblo hacia el otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán. Y otra vez, ahí en el capítulo 4, que vamos a iniciar mañana, Moisés estará exhortando al pueblo a la obediencia, a la obediencia, a la obediencia, a la obediencia. Diga, hermano. Hermano, pero aquí dice no pasó el Jordán, quiere decir que él no se fue con Dios o apenas se va a saber. Excelente pregunta, porque en muchos diálogos se ha pintado que cruzar el Jordán a la tierra prometida es también espiritualmente hablando, es ir al cielo, ¿verdad? Entonces la pregunta es si él fue o no. Pero vamos a aprender más tarde en el Nuevo Testamento quiénes fueron los hombres cuando Jesús fue al monte de la transfiguración. ¿Quiénes se aparecieron? Okay. Entonces, y vamos a hacer esta distinción entre obediencia y desobediencia en el sentido de que aquella persona que no se arrepiente de sus pecados, no, hablando espiritualmente, no cruzará el Jordán para ir a la tierra prometida del cielo. Pero al ser cristianos, al haber arrepentido, no quiere decir otra vez que vamos a ser perfectos en esta tierra. Pero no debemos practicar el pecado, ¿verdad? Entonces, si yo cometí un pecado ayer o hoy, no quiere decir que eso me elimina de ir al cielo, ¿verdad? Pero el pecado que nos permite no entrar, que no nos permite entrar al cielo, es rechazar el regalo del Señor, el perdón del Señor, darle la espalda. Ese pecado no es perdonado porque no te arrepientes y no pides perdón, ¿verdad? Entonces, ¿tiene sentido mi respuesta? Si no, la aclaro más y contextos adicionales más tarde, ¿verdad? Pero en este aspecto es simplemente hablando, literalmente no pasó a la tierra prometida, Canaán, ¿verdad? Ahora es espiritualmente, ¿verdad, hermano? Ahora lo que estamos espiritualmente, el no pasar, el no ir a pasar el Jordán, llegar a la tierra prometida, es como cuando no hacemos como dijo usted, pero en aquel entonces era literal, ahora es espiritual. Sí, y aquí otra vez se está refiriendo a los hijos de Dios y aquí otra vez se les está exhortando a obedecer. Entonces el ánimo es de que como hijos de Dios obedezcamos al Señor, no para ganarnos la salvación, porque la salvación ya la tenemos cuando nos hemos confesado y le hemos pedido que Él sea nuestro único y suficiente Salvador. Entonces en ese aspecto, otra vez ya hemos rectificado el hecho de que ya estábamos enemistados con Dios, porque estábamos viviendo nuestros delitos y pecados, pero Él nos perdonó de esto y reconciliamos nuestra relación con Él. Ahora hacemos todo lo posible de vivir de la mejor manera positiva, que aunque otra vez nuestro positivo y nuestro mejor cae corto, pero un día tendremos un cuerpo nuevo, que estaremos unidos con Él, donde Él está, y ahí seremos y le veremos tal y como Él es, y estaremos con Él por toda la eternidad, ¿verdad? En nuestro Canaán, en el sentido de lo que Él nos ha prometido, porque fue a preparar un lugar para nosotros, para que donde yo estoy, dice, vosotros también estéis. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana.